In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Hoy para compartir la gozosa celebración de la beatificación del venerable Padre Michael McGivney, sacerdote de esta arquidiócesis y fundador de los Caballeros de Colón. Digo representante en la medida en que la pandemia en que nos encontramos enormemente ha limitado las invitaciones a la liturgia de hoy y tengo mucho más agradecimiento a aquellos que han viajado gran distancia para estar aquí en estas circunstancias presentes. También doy la bienvenida a las muchas personas que pueden acompañarnos en espíritu y oración, gracias a la transmisión por internet de esta liturgia, en televisión y la radio. Gracias a todos por su participación. My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I've done, in what I've failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Your Eminence, in 1997, Su Eminencia, en 1997, mi predecesor, el reverendísimo Donald D. Carlin, quien nos honra con su presencia el día de hoy, estableció el Tribunal de la Arquidiócesis de Hartford, que inició el proceso para la causa de la beatificación y canonización del siervo de Dios, el padre Michael Joseph McGivney. A través de la obra del tribunal y los esfuerzos de dos postuladores en sucesión y con el infallable apoyo de los caballeros de Colón, hemos recibido una opinión favorable de la Congregación para la Causa de los Franciscos. Confirmó el favor extraordinario atribuido a la intercesión del padre McGivney, y ahora pido a vuestra eminencia que lea el decreto del Santo Padre, mediante el cual el siervo de Dios, el siervo Michael McGivney, será inscrito en el catálogo oficial de los beatos de nuestra iglesia.
El padre Michael J. McGivney es reconocido como párroco modelo, quien ha inspirado a generaciones de sacerdotes y ha presentado a la Iglesia un paradigma de participación con los laicos en su máximo logro de la fundación de los Caballeros de Colón. Anticipó el llamado del Concilio Vaticano II para una participación mayor de los laicos en la labor de la Iglesia. Al hacer esto, el padre McGivney ofreció un profundo modelo de fraternidad para los laicos, un modelo que va dirigido hacia y no alejarse de la vida parroquial. En esta forma ha tenido un efecto perdurante en la Iglesia en Estados Unidos y más allá. Él personificó los principios de la orden y su ejemplo continúa guiando a los 2 millones de miembros de los Caballeros de Colón el día de hoy, recordando la profunda impresión que causaba en la gente. Los sacerdotes que lo conocían llevaban a los cuenta que los feligreses llamaban un santo positivo. Sin embargo, la santidad del padre McGivney no lo separaba de los demás, más bien lo acercaba a sus vidas, al compartir en las alegrías y durezas que él mismo había vivido. Nacido agosto 12 de 1852 en Waterbury, Connecticut, Michael Joseph McGivney fue el mayor de 13 hijos de padres inmigrantes irlandeses. Se crió en medio del sentimiento anticatólico en el siglo XIX mientras completaba su educación primaria y luego se incorporó con su padre en el trabajo en una fábrica local. Comenzó la preparación para el sacerdocio a la edad de 16, sobresaliendo en sus estudios en la Universidad de San Jacinto en Quebec, el seminario de Nuestra Señora de los Ángeles en Niagara Falls, Nueva York, y el seminario en Montreal, antes de volver a casa después de la muerte de su padre. Con la pérdida de la cabeza de la familia, Michael no pudo seguir con sus estudios hasta que el obispo de Hartford, Francis McFarland, donó una beca al seminario de Santa María en Baltimore. Después de 4 años de estudios teológicos, fue ordenado sacerdocio en la primera catedral de la nación el 22 de diciembre de 1877 y fue asignado a la iglesia de Santa María en New Haven, Connecticut. En respuesta a las necesidades de su pueblo, el padre envió a los Caballeros de Colón en 1882 con un grupo de laicos para sostener la fe de los católicos y proporcionar protección financiera a sus familias, especialmente después de la muerte de la cabeza de la familia. Explicando la misión de la nueva sociedad de beneficio fraternal, escribió: la unidad y la caridad es nuestro lema, la unidad para cobrar fuerza, para ser caritativos unos a otros en benevolencia mientras que vivimos y en otorgar ayuda económica a aquellos a quienes tenemos que luto por su pérdida. Su visión de caridad fraterna vivida hoy por los caballeros y sus familias es más relevante que nunca antes, como lo indica la reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que está dedicada a la importancia de la fraternidad y la amistad social. El Papa Francisco prestó tributo al padre McGivney a principios de este año, diciendo que los Caballeros de Colón han permanecido fieles a la visión de vuestro fundador, el venerable Michael McGivney, quien fue inspirado por los principios de caridad cristiana y fraternidad para ayudar a aquellos más necesitados. Anteriores papas han realizado similares afirmaciones, reconociendo la influencia continua del padre McGivney en la orden. El Papa San Juan Pablo II escribió en el 2003, y cito: en la fidelidad de la visión del padre McGivney, que continúen ustedes buscando nuevas formas de ser la levadura del Evangelio en el mundo y fuerza espiritual para la renovación de la Iglesia en santidad, unidad y verdad. El Papa Benedicto XVI, durante su visita apostólica a los Estados Unidos en el 2008, adicionalmente añadió:
Los logros notables de ese ejemplar sacerdote estadounidense, el venerable Michael McGivney, cuya visión y fervor llevó al establecimiento de los Caballeros de Colón. Después de 7 años como ayudante de párroco en la iglesia de Santa María, el padre McGivney se convirtió en párroco de la iglesia de Santo Tomás en Thomaston, Connecticut, y una iglesia vecina de misión de la Inmaculada Concepción en Terryville. Pasó todo su sacerdocio en el ministerio parroquial, mientras que continuaba sirviendo como capellán supremo para los Caballeros de Colón. Falleció en medio de una pandemia viral en agosto 14 de 1890, 2 días después de su cumpleaños número 38. Su procesión fúnebre en su ciudad natal de Waterbury fue la más grande que la ciudad jamás había visto, con el obispo, hermanos sacerdotes y miembros de los Caballeros de Colón viniendo de todas partes del estado. Hasta el día de hoy, la santidad de vida del padre McGivney y su ejemplar servicio continúan inspirando a los sacerdotes a través de Estados Unidos y el mundo entero, y su visión para servicios laicos comprometidos y activos como testimonio del poder de la hermandad espiritual y la caridad. On behalf of His Holiness Pope Francis, A nombre de su santidad, el Papa Francisco, leeré la carta apostólica con la que el Santo Padre proclama al venerable siervo de Dios, Michael McGivney, Please stand. como beato. Por favor, de pie. Nos vota frateris nostri Leonardi Pauli Blair. Nec non plurimorum alilorum fraternem episcopari. Accediendo al deseo de nuestro hermano el reverendísimo Leonardo Blair, arzobispo de Hartford, y muchos de nuestros hermanos en el episcopado y miembros de los fieles de Cristo, habiendo consultado a la congregación por las causas de los santos, nosotros, por nuestra autoridad apostólica, decretamos que el venerable siervo de Dios, Michael McGivney, sacerdote diocesano, fundador de los Caballeros de Colón, cuyo celo por la proclamación del Evangelio y la generosa preocupación por las necesidades de sus hermanos y hermanas, lo convirtió en un destacado testigo de la solidaridad cristiana. Y la asistencia fraterna, que a partir de ahora recibirá el título del beato y que su memoria litúrgica se guarde cada año el 13 de agosto en aquellos lugares que determine la norma del derecho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 13 de septiembre, en el año 2020, octavo de nuestro pontificado. Padre Francisco. Es ahora mi privilegio leer una traducción al inglés de la carta apostólica. Accediendo al deseo de nuestros hermanos, arzobispo de Hartford y muchos de nuestros otros hermanos en el episcopado y miembros de los fieles de Cristo, habiendo consultado con la Congregación para las causas de los santos, nosotros, mediante nuestra autoridad apostólica, decretamos que el venerable siervo de Dios, Michael McGivney, sacerdote diocesano, fundador de los Caballeros de Colón, cuyo fervor por la proclamación del Evangelio y generosa preocupación por las necesidades de sus hermanos y hermanas, le hacen un testigo sobresaliente de la solidaridad cristiana y la ayuda fraternal.
de ahora en adelante reciba el título de beato y que su memorial litúrgico se celebre cada año el 13 de agosto en aquellos lugares establecidos por la norma de la ley. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en San Juan Laterano, el 13 de septiembre del año 2020, el octavo de nuestro pontificado. Francisco.
Please be seated. Tomen asiento, por favor. Your Eminence, on behalf of all the clergy, Su Eminencia, religious and a laity nombre of de the todo el Archdiocese clero, of los Hartford, religiosos y laicos de la I thank you Arquidiócesis de for Hartford, having presided at this liturgy. doy gracias por haber presidido en esta liturgia y le pido que por favor comunique al Papa Francisco nuestro agradecimiento de todo corazón por la beatificación que ha ocurrido el día de hoy. Creo que el Padre McKinney verdaderamente es un sacerdote bondadoso, modelo de su tiempo, de cercanía a Cristo en las periferias de la vida y la sociedad. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Please stand. Por favor, de pie. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, lautamus te glorificamus te, gratias agimus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Deus
Esteram Patris, miserere nobis, gloria Tuus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Let us pray. Oremos. God of eternal mercy, Dios de eterna misericordia, que pusiste a tu sacerdote beato Michael en la iglesia para consolar con obras de caridad y un corazón gentil al que sufre y al fatigado, al desolado y oprimido. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ser recipientes de misericordia en nuestros días y así podamos entrar a nuestra herencia celestial. Se lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book Isaiah. Del libro del profeta Isaías. Thus says the Lord. Así dice el This Señor. is the fasting that I wish. El ayuno que yo quiero es este: Releasing those bound abrir unjustly, las prisiones injustas, untying the thongs of hacer the yoke, saltar los cerrojos setting de los free cepos, the oppressed, dejar libres a los oprimidos, breaking every yoke, romper todos los cepos, sharing your bread with the partir hungry, tu pan con el hambriento, sheltering the oppressed, hospedar a and los homeless, pobres sin techo, clothing the naked when you vestir see them, al que ves desnudo and not turning your back y no on cerrarte your a tu own. propia carne. Then your light shall break forth Entonces like romperá the tu dawn, luz como la aurora. and your wound shall be Enseguida quickly te healed. brotará la carne sana. Your vindication shall go Te before abrirá you, camino la and the justicia. glory of the Lord Detrás shall be irá la gloria your del rear Señor. guard. Then you shall call, Entonces and the Lord clamarás will al answer. Señor y te You responderá. shall cry for help, and Gritarás he will say, y te Here dirá: I am. aquí estoy. If you remove from your midst Cuando destierres oppression, de ti la opresión, false accusation, el gesto and malicious amenazador speech, y la if you maledicencia, bestow your cuando bread partas on the tu hungry pan con el hambriento and satisfy the y afflicted, sacies gente, then light shall rise for you brillará tu in luz en las darkness, tinieblas. and the gloom shall Tu become for you oscuridad se volverá like midday. mediodía. Then the Lord will guide you El always Señor te dará reposo and give you permanente. plenty, En even el on the desierto parched land. saciará tu hambre. He will renew your strength, Hará fuertes tus and you huesos. shall be like a watered Serás un garden, huerto bien regado, like a spring un whose manantial water de never aguas fails. cuya vena nunca engaña. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. A reading from the letter of Saint Paul Lectura de to la the carta de Ephesians. San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, I, a prisoner for the Lord, yo, el prisionero de urge you Cristo, to live les in a exhorto, manner worthy pues of a the que se call you muestren have dignos de la received, vocación que han with recibido. all humility Sean and humildes, gentleness, amables, with patience, comprensivos bearing with one another y through love, sopórtense unos a otros con amor. striving to preserve the Mantengan entre unity of ustedes the Spirit lazos de paz through the bond of y peace. permanezcan unidos en el One mismo body espíritu. and one Un spirit, solo cuerpo y un mismo as you were espíritu. also Pues called to ustedes the han sido one llamados hope a of una your misma call, vocación y a one una misma Lord, esperanza. one Un faith, solo Señor, una one sola fe, baptism, un solo bautismo, one God and Father un of solo all, Dios y who is Padre de over todos, all and que está through por all encima and de in todos, all. que actúa por todos y But está en grace was todos. given to each of Cada us uno de according nosotros to ha the measure recibido su of talento Christ's gift. y Cristo es quien fijó And he la gave some medida as de sus apostles, dones others as para cada prophets, uno. Unos son others as apóstoles, otros profetas, evangelists, otros evangelistas, others as pastors otros and teachers, pastores y maestros. to equip the holy ones for Así the prepara a work los of suyos para las ministry, obras del for ministerio building up en the vista a la body of Christ, construcción del cuerpo de Cristo, until we all hasta attain que to the todos unity of alcancemos faith la unidad en la fe and knowledge of the Son of y el God, conocimiento del Hijo de to Dios, mature to manhood, y lleguemos a ser el hombre to the extent perfecto, of the con full esa stature madurez of que no es Christ. menos que la plenitud de Cristo. The word of the Lord. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor me ha enviado para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel according to Lectio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. When Jesus saw the crowds, he went Jesús, al ver a toda aquella After he had sat muchedumbre, down, subió his al monte, disciples se came to him. sentó y sus discípulos se He reunieron began a to su teach them, alrededor. saying, Entonces "Blessed comenzó a are the hablar poor in y les spirit, enseñó diciendo, for dichosos theirs los que is the tienen el kingdom espíritu of del heaven. pobre, porque de ellos es el Blessed reino are de los they who cielos. mourn, Dichosos los que for they lloran, will be comforted. porque ellos recibirán consuelo. Blessed are the meek, Dichosos for los they will inherit pacientes, the land. porque recibirán la tierra en Blessed herencia. are they who hunger and Dichosos los que thirst for tienen hambre y righteousness, sed de justicia, for they will be satisfied. porque serán saciados. Blessed are the merciful, Dichosos los for they will be compasivos, shown mercy. porque obtendrán misericordia. Blessed are the clean of heart, Dichosos los de corazón for they will limpio, see God. porque verán a Dios. Blessed are the peacemakers, Dichosos los que for trabajan they por will la be paz, called porque children of serán God. reconocidos como hijos de Dios. Blessed are they who are Dichosos los persecuted que for the son sake of perseguidos por righteousness, causa del bien, for porque theirs de is ellos the kingdom of heaven. es el reino de los cielos. Blessed are you when they Dichosos insult you ustedes cuando and por persecute causa you mía los and utter every insulten, kind of los evil against you persigan y les falsely levanten because of toda me. clase de calumnias. Rejoice and be glad, Alégrense y for your muéstrense reward contentos, will be great porque será in grande heaven. la recompensa que recibirán en el cielo. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
My dear brothers and sisters in Christ, Queridos hermanos en in the New Cristo, Testament, in the letter to the en el Nuevo Hebrews, Testamento, en la carta a los the message is Hebreos, addressed to a community that is in un mensaje va crisis. dirigido a una comunidad que está en The crisis. inspired author of that message called the letter a message of La encouragement, inspirada oferta de este directed to mensaje, por eso es llamada la carta de la esperanza, dirigida a los cristianos en peligro de This danger is perder not la due to any esperanza. persecution from Este outside, peligro no es debido a ninguna but persecución to a de parte weariness de with the aquellos de demands afuera, of sino a Christian un life, cansancio por las and a exigencias de growing la vida cristiana indifference to their own y calling. el auge en la indiferencia a su propio The llamado. letter calls the attention La of the carta suffering community to many llama la reasons for atención them to a la continue comunidad sufriente a walking muchas razones para confidently together continuar in caminando juntos their con confianza pilgrimage towards en their heavenly su homeland. peregrinaje hacia su. Reasons, the author Entre reminds them esas that, in razones, fact, el autor les they're recuerda que surrounded by efectivamente a cloud están of rodeados witnesses por una nube who will de give them testigos courage to go on. que les dan What is more, valor the y author ánimo. writes, Más aún, if Christians escribe el persevere in autor, fidelity to the la word in which they perseverancia de believe, los cristianos a la palabra en la they que are assured creyeron, of possessing forever la the kingdom of seguridad de God. poseer para la eternidad del reino de Dios. In his beautiful reflection on holiness, En su hermosa Pope Francis reflexión dares sobre la to santidad, name el Papa some of those Francisco witnesses. nos desafía a nombrar alguno de esos, Gideon, Sara, Moisés, and Gideón others. y otros. Today, in the name of the Hoy, church, en Pope Francis recognizes el nombre one de la more Iglesia, face el among Papa those Francisco witnesses. reconoce un rostro más The entre esos same testigos, youthful el countenance of Father sereno, Michael juvenil Joseph McGivney. rostro del padre Michael J. Brothers McGivney. and sisters, what we celebrate today Queridos hermanos, lo que is celebramos first hoy and foremost the faithfulness es of primero God, que nada la fidelidad faithfulness of de God to the Dios, body of His la Son, fidelidad the church. de Dios al cuerpo de su In Hijo, recognizing la the holiness of Iglesia. Father McGivney, Al there reconocer are la timely santidad del signs Padre of God's McGivney, providential hay care signos that can puntuales speak de in a el personal cuidado way providencial de Dios to each que one of us. hablan de manera Especially personal a cada uno de at this nosotros, moment en of our especial en este momento de nuestra historia. Michael McGivney, we see the face of a Michael son of McGivney immigrants who gave his recibió la life in fe pastoral de service hijo de of inmigrantes que those entregó su most vida al recently arrived servicio in this country. parroquial a aquellos We recién meet the llegados eldest a of este 13 país, children who el work to mayor keep de families 13 united hijos, with quien dignity and trabajó para security. mantener a las familias unidas con dignidad y We are in the seguridad. presence of an apostle Estamos en la who cared presencia for de un victims of apóstol an que epidemic cuidó before he de las himself víctimas de una would die of epidemia the antes disease. de morir él mismo de la misma We enfermedad. acknowledge gratefully the providence of God Reconocemos con in agradecimiento la confirming the providencia de holiness of Dios this al witness confirmar la by the santidad de miraculous este cure testigo of mediante an la unborn sanación child, milagrosa de un healed in niño no utero of a nacido, fatal multi-organ sanado en failure útero de after prayer by his family to Father McGivney. insuficiencia de múltiples We praise órganos, God for the timeliness gracias a of la this oración de su celebration, familia, al padre McGivney. because 130 years after his Rendimos life, alabanza a Dios por the brief life of this la holy puntualidad man de esta celebración, speaks porque eloquently 130 of años our own después de la path muerte de este to hombre santo, holiness. nos llega este mensaje We should listen to his testimony. en nuestro propio peregrinaje Since hacia la Jesus santidad. asks each one of us Deberíamos escuchar to become a su saint, mensaje, pues Jesús to nos be pide a cada perfect, uno de just nosotros as que your seamos heavenly santos, Father is que seamos perfect, perfectos así como to be nuestro Padre en merciful, el cielo es just perfecto, as your que heavenly seamos Father is misericordiosos merciful. así como nuestro Padre en el cielo es The misericordioso. Second Vatican Council reminded the El Church that Concilio all the Vaticano faithful, II le recordó a la Iglesia whatever que their todos los condition fieles, or state, cualquiera sea su are called condición by the Lord, o estado en la vida, each están in llamados por el his Señor or her own way, to that en perfect cada forma holiness individual by which a esa the Father santidad is perfecta perfect, en la que el Padre each es perfecto, and in his cada or uno her own way. en su propia manera. 2 centuries before the council, 2 siglos Saint antes del Alphonsus Liguori wrote concilio, that God San wishes Alfonso de all to Ligorio be escribió que saints, Dios desea que and todos each seamos one santos, according to y his or her state of cada life, uno según el the estado de religious cada as uno en la vida, religious, el the religioso mother as como mother, religioso, the la priest madre como as a madre, priest, el the sacerdote como married sacerdote, as married,
la persona casada como persona casada, as a man of el business, hombre de negocios como hombre de negocios, as a el soldier, soldado and so como on, soldado, to every stage of etcétera, life. en cada Each one of us can estado certainly en la find vida. encouragement in the Cada uno life de of Father nosotros por McGivney, seguro podemos encontrar ánimo en la vida del none Padre more than McGivney, those of us who are pero called to ninguno become más que saints nosotros que somos as llamados parish a priests. ser santos como párrocos. A parish, of course, is more than the Una priest. parroquia, por supuesto, es A más que un parish is meant to be sacerdote. the church of the Una living, parroquia the debe ser church la living in the iglesia midst of the homes viva of her en sons and medio daughters. de los hogares de sus hijos e Pope Francis hijas. teaches that the parish El retains Papa its Francisco relevance as an enseña que la instrument of the parroquia gospel retiene su if relevancia it como is instrumento really del in Evangelio contact with the si homes and realmente está en lives of its contacto people con los hogares y las and is vidas willing to go de out of itself sus feligreses y está in dispuesta missionary a work. salir de sí misma en la labor misionera. Father McGivney's life is an illustration of how La a vida holy del Padre priest McGivney es una can ilustración de provide cómo the un necessary sacerdote intimate santo connection puede proporcionar las so conexiones crucial necesarias, in the life and mission of a esenciales parish. en la vida y la misión de una Father parroquia. McGivney's formation and pastoral practice La formación began with his de family, práctica pastoral del Padre which nurtured McGivney his growth in comenzó con su grace, familia, que fomentó provided su an crecimiento ambiance en in la which fe y he and two of proporcionó his un ambiente en el que él would hear y the dos call de to sus serve hermanos the Lord as priests. escucharían el llamado de servir al Señor como Although he excelled sacerdotes. in his studies A pesar que before he ever sobresalió en entered sus the book of estudios antes theology, de abrir worked in a un factory libro de teología, where he learned trabajó en firsthand una fábrica the struggles donde of his fellow aprendió workers. personalmente las The experience dificultades would de sus never permit hermanos him to remain obreros. aloof Esa from the experiencia nunca challenges faced le by permitiría laborers. permanecer indiferente ante los desafíos Father Michael que knew the encaraban simple, los obreros. indispensable Padre requirement McGivney conoció for a pastor el sencillo e indispensable requisito para un to love párroco: his people. amar One of a his su biographers pueblo. describes that Uno de affection. sus biógrafos describe ese He loved afecto. his parishioners. The Él only thing amaba a that he sus liked better feligreses. than working with them on Lo grand único que le gustaba plans más and que trabajar con projects ellos was en grandes standing back planes y proyectos and era watching them work together dar un paso under the atrás y light mirarlos of trabajar Christ. juntos bajo la luz de Cristo. Father McGivney had no need to El advance Padre himself. McGivney no tenía He necesidad was de content and promoverse a sí effective leading mismo. his people Estaba from behind contento, the de scenes. hecho, dirigiendo a su pueblo He enjoyed their detrás company de and bambalinas, organized activities that created disfrutando de su community. compañía y He was with them organizando in their sorrows and in their actividades que times of promovían la death comunidad. and bereavement. Estaba presente en sus He was tristezas y sanctified momentos de by luto. doing what good Es- priests, good Era parish santificado al priests hacer lo que los do buenos today, párrocos hacen day in hoy en día, and day out. todos los días. His parish was never limited by the Su parroquia registration nunca rolls. estuvo limitada por He was not a stranger las to listas de jails or inscripción. hospitals. No He era fostered forastero a respectful las relationships prisiones y with other hospitales. Christian churches Fomentaba relaciones and civil respetuosas con otras authorities. iglesias cristianas y autoridades He was a bridge civiles. builder. Fue He un shunned walls. edificador de puentes que Even the signature derribaba accomplishment for paredes. which he is most remembered, Incluso el logro por el cual es más recordado, la fundación de los Caballeros de Colón, nació de su ministerio this como great párroco. brotherhood of 2 million men Esta now gran spanning the hermandad de globe 2 millones de was hombres born from the pastoral que ahora ingenuity están en el mundo of the entero, parish priest nació del to respond ingenio to the pastoral key de un challenges párroco faced para by the responder a people los he served. desafíos que encaraban el Because pueblo he a knew quien his servía, people well, porque él so conocía well. bien a su He pueblo, recognized muy the bien. need to help men care for Reconoció la their necesidad families, de ayudar a los provide for hombres a their cuidar de families sus in the event familias, of their death, proveer por sus familias en and to caso de remain muerte always united y permanecer with the siempre church. unidos con la iglesia, Far from the traditional parish society lejos de la that existed sociedad under the real tradicional or parroquial que imagined existía clerical thumb. bajo The un knights nevertheless had fondo an essential clerical connection real with the imaginario. body of Los Christ. caballeros tuvieron una conexión esencial con el cuerpo de Cristo. Father McGivney had no need to El padre control McGivney no the tenía Knights necesidad Ensemble. de controlar a los caballeros de Colón. He offered a vision, born from Él practical ofreció charity, una visión, and then una de caridad trusted práctica the y, masses. y se le encomendó a los Like every good caballeros. parish priest, Father McGivney paid Como a cada price buen párroco, el for his padre zeal. McGivney pagó un precio His por su closeness to fervor. the people did not insulate Su him cercanía con el from pueblo sharing no lo intimately and aisló de intensely compartir their de suffering. manera cercana e intensa sus Like sufrimientos. Jesus, he wept Al with igual them. que Jesús, His él grief at the caminaba looming con ellos. execution of his friend Su dolor Chip ante la Smith próxima ejecución de su amigo led Chip Smith the condemned man
llevó al condenado a consolarlo a cambio. Mucho antes de que su cuerpo cayó a la enfermedad, moría todos los días a sus propios deseos y así manifestaba el amor más grande de todos, el amor hacia su Señor, de entregar su vida por sus amigos. Queridos hermanos, qué bueno que es Dios al haber dado la iglesia al beato Michael Joseph McGivney en este momento de nuestro peregrinaje en común, en un momento de sufrimiento y división. Contemplamos su rostro entre la nube de testigos que nos rodean y nos dan ánimos. El beato Michael nos recuerda que la vida no es una transacción, sino un obsequio que debe ser compartido. Agradecemos la verdadera alabanza centrada en una y el prójimo, en particular aquellos en los márgenes de la sociedad, y que la unidad cristiana es más que una mera adherencia a una convicción común. Aceptamos que al igual que Él, Dios nos llama a cada uno de nosotros en nuestro propio día y en nuestra propia forma a ser vehículos de la misericordia y así pues alcanzar nuestra heredad en el cielo. Amén. Queridos hermanos, al ofrecer nuestra oración por nuestra comunidad y por el mundo, oremos en el espíritu del beato Michael, no solo por nosotros mismos y nuestras propias necesidades, sino por el mundo entero. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por su delegado apostólico, el Cardenal Tobin, por el Arzobispo Blair y por todos los obispos. Que Dios los guíe y proteja mientras enseñan, gobiernan y santifican al rebaño confiado a su cuidado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los sacerdotes, especialmente aquellos que sirven aquí en la arquidiócesis de Hartford y en los caballeros de Colón, que la vida del Padre McGivney como párroco santo y heroico los inspire a vivir su vocación con fidelidad y celo evangélico. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los laicos que asuman valientemente su llamado bautismal para convertirse en discípulos misioneros y contribuir a la santificación del mundo, tal como el Padre McGivney llamó a los hombres de su parroquia a hacer a través de los caballeros de Colón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones, que el Padre McGivney continúe inspirando a muchos jóvenes como lo hizo con sus dos hermanos y otros parientes que respondieron el llamado de Dios al sacerdocio y a la vida religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los inmigrantes y por las familias, especialmente aquellas que sufren por la muerte del sostén de la familia. Que el Padre McGivney interceda por ellos desde el cielo, como lo hizo en la tierra. We pray to the Lord. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para sa pagtaguyod ng buhay Por la at para causa sa mga a favor magulang de la na may vida y kinakaharap por los na padres que problema sa enfrentan pagbubuntis, diagnósticos na prenatales sana negativos, ipanalangin sila ni Father McGivney que el at Padre tulungan McGivney sana ang lahat ng interceda tao por ellos na y masilayan ang ayude anyo ng a todas Diyos las sa personas a bawat ver la buhay ng imagen de tao, Dios en toda la vida lalong-lalo humana, na sa mga especialmente mahihirap a los at marginados mahihina. y más We pray to the Lord. vulnerables. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el crecimiento de los caballeros de Colón en los Estados Unidos, Canadá, México, las Filipinas, Polonia, Ucrania, Lituania, Corea del Sur, Francia y más allá. Que la visión del Padre McGivney continúe inspirando a hombres de todo el mundo a poner su fe en acción. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los Estados Unidos, especialmente durante esta elección, para que los principios de la caridad, la unidad y la fraternidad, tan queridos por el corazón del Padre McGivney, puedan renovar y transformar nuestra nación bajo Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, especialmente por aquellos que han perecido a causa del coronavirus, que el Padre McGivney, que sirvió en su ministerio sin dudarlo en la pandemia de su propia época, interceda por nosotros hoy y apresure el fin de la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, conoces las muchas necesidades de tu pueblo. Escucha nuestras oraciones y a través de la intercesión del Beato Michael, concede lo que te pedimos en fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jakob
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración del Beato Michael, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría hoy de celebrar la festividad del Beato Michael, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna. Cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. We proclaim your death, O Lord, and Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han digno de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amen, amen, amen. Amen, amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccatus Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Verum corpus natum ex Maria Virgine verbasum immolatum in cruce promine.
latus perforatum vero fluxit sanguine est nobis pregus datum mortis in examine.
Let us pray. Oremos. Make us who have been nourished by the Te sacred rogamos, meal, Señor, que los Almighty sacramentos God, recibidos nos always preparen follow the example of para blessed los gozos Michael in eternos serving you with que constant ya devotion mereció el and beato insisting all Michael with untiring por charity. administrarlos Through con Christ fidelidad. our Por Lord. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, en el largo proceso envía la beatificación del padre McGivney. Soy un relativamente recién llegado a la escena y deseo reconocer a mis predecesores, los arzobispos Cronin y Mansell, por todo lo que han hecho para promover su causa. También deseo agradecer a todos aquellos asociados con la arquidiócesis de Hartford que han contribuido por el camino a este feliz desenlace. Una mención especial también a aquellos responsables por la postulación de la causa del padre McGivney, en especial el padre Gabriel O'Donnell y la doctora Andrea Ambrosi. Me atrevo a decir que el beato Michael McGivney, que su memoria nunca hubiera sido conservada en la medida en que ha sido, y su causa para la verificación no hubiera sido llevada a buen fruto sin la infallable devoción, compromiso, perseverancia y apoyo de los caballeros de Colón. Y por ello nosotros en la arquidiócesis y de hecho en la iglesia entero podemos estar realmente agradecidos. En un tiempo de grandes desafíos deseamos a nuestros hermanos, los caballeros de Colón, la bendición continua de Dios y el éxito en promover la unidad, fraternidad, caridad y patriotismo que verdaderamente sirven al mundo espiritual y bien material de todos. En especial gracias a los muchos detrás de escena que han trabajado con gran diligencia y dedicación en el planeamiento de esta liturgia de beatificación en medio de circunstancias difíciles por la pandemia. Los nombres del señor Stephen Filan y los padres Matthew Warwick y Stephen Boboslawski vienen a la mente, dignos de mención especial por el liderazgo y coordinación que han proporcionado. Sin la transmisión de esta liturgia por internet, radio internet, muchas personas se hubieran visto privados de presenciar este santo evento. Agradezco a todos en EWTN, junto con sus asociados, incluyendo Televisión Católica y los medios Sal y Luz, la Oficina de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de Hartford, Peter Sansky y los innumerables hombres y mujeres que han hecho posible estas transmisiones. En conclusión, los invito a que se unan a mí en 2 oraciones diarias. Primero, para que con el beato Michael McGivney como modelo y por su intercesión, muchos más hombres escuchen el llamado de Dios a servir como sacerdotes. Y segundo, que en la intercesión del beato Michael McGivney, seamos bendecidos con el milagro adicional que lleve a su canonización como santo para la iglesia entera. Y finalmente, permítame repetir otra vez mis profundo agradecimiento al cardenal Tobin por estar aquí como representante del Santo Padre, por su hermosa reflexión con nosotros en la homilía, a los cardenales Dolan y O'Malley que nos acompañaron y muchos otros tantos obispos, incluso de otros
países que han venido para esta ocasión tan especial. En medio de los desafíos y dificultades de viajar hoy en día, nosotros en la Arquidiócesis de Hartford estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Y ahora invito al Caballero Supremo, el señor Carl Anderson, a que diga unas cuantas palabras de agradecimiento. Los viejos hábitos mueren difícilmente. A nombre de los 2 millones de hermanos caballeros de Colón en el mundo entero, deseo agradecer su experiencia al arzobispo Leonard Blair y a todos aquellos en la Catedral de San José por ayudarnos a llegar a este día. También deseo agradecer a sus predecesores, el arzobispo Daniel Cronin, por ayudarnos a iniciar este camino, y también al arzobispo Henry Mansell. También muchas gracias a nuestro capellán supremo, el monseñor William Lori, arzobispo de Baltimore. Gracias, estamos agradecidos que a pesar de la pandemia, tantos hermanos caballeros entre la jerarquía están con nosotros, en especial sus eminencias, el cardenal Sean O'Malley y el cardenal Timothy Dolan. En especial gracias al arzobispo Morsesky de Lviv, Ucrania, quien es el que ha viajado desde más lejos para acompañarnos. Su presencia, su excelencia nos recuerda de los más de 500,000 hermanos caballeros fuera de los Estados Unidos y Canadá, en las naciones de las Filipinas, México, Cuba, Polonia, Ucrania, Lituania, Corea y Francia. Estamos muy agradecidos también por la dedicación y profesionalismo de nuestros postuladores, doctor Andrea Ambrosi, el padre Gabriel O'Donnell y el señor Brian Caulfield. En especial gracias por la devoción del padre, de la familia del padre McGivney, y por la fe de nuestra familia del milagro, los Shackles. Estamos profundamente agradecidos al Papa Francisco por haber dado al padre McGivney el título de beato. Estamos en especial agradecidos que su eminencia, el cardenal Joseph Tobin, esté con nosotros como representante del Santo Padre, al igual que nuestro nuncio apostólico en los Estados Unidos, el arzobispo Christoph Pierre. Creemos que es providencial que la beatificación del beato Michael McGivney haya ocurrido durante el mismo mes que la publicación de la gran encíclica del Papa sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, en la cual él escribe: tenemos que decidir si seremos buenos samaritanos o transeúntes indiferentes. Conocemos la decisión que tomó el beato Michael McGivney y conocemos la decisión que millones de sus hermanos caballeros han tomado siguiendo su ejemplo. Este es realmente un día que el Señor ha creado, así que regocijémonos y alegrémonos. Hagámoslo con la conciencia de que el Señor ha creado este día, así como ha creado a cada uno de nosotros, para su propósito, acercarnos más a Él, para que más fielmente y más eficazmente le sirvamos. Inspirados por el ejemplo del beato Michael McGivney, vayamos ahora con un espíritu de caridad renovado, para que nosotros también seamos una bendición a todos quienes encontremos. Por favor, de pie. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Son, and the Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Amén. Go forth, the Mass is ended. Vayan adelante, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcemo, exes nostra salve. Amus, exules Filii Eve, Ante suspiramus, gentes et gentes, in ad lacrimarum vale. Ea ero, advocata nostra, Eros tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.